Buenos días, soy el licenciado José de Jesús Velázquez Macías. Soy licenciado en Derecho e imparto la asignatura de Derecho para alumnos de sexto semestre en bachillerato. Muy bien, en la clase anterior habíamos visto lo que era el derecho y habíamos definido que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que rigen a los individuos dentro de una sociedad. Muy bien, mencionando que son normas jurídicas, debemos de entender de dónde nacen esas normas jurídicas. Para poder comprenderlo, será lo que veremos el día de hoy como tema, que son las fuentes del derecho. Muy bien, las fuentes del derecho, como su nombre lo dice, fuente significa de dónde emana el derecho. Es decir, de dónde emanan las normas jurídicas o de dónde se crean las normas jurídicas. Las fuentes del derecho se subdividen en tres: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las fuentes formales a su vez se subdividen en cuatro: la ley, la costumbre, legislación y jurisprudencia. ¿Qué es cada una de ellas? Pues bien, la ley, estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, como primer punto, es una fuente formal porque gracias a la Constitución se crean todos los cuerpos normativos o todo el sistema jurídico de un país. La costumbre es otra de las fuentes formales del derecho, debido a que son las conductas jurídicas repetitivas que tiene una sociedad. La costumbre son todos aquellos hechos sociales que por costumbre se hace ley. La legislación es un órgano supremo creador de leyes. En este caso, para crear una ley en la legislación, necesitamos un proceso que se le conoce como proceso legislativo. Este proceso legislativo conlleva de 6 etapas: la iniciativa, la discusión, sanción, publicación y vigencia. Estas etapas del proceso legislativo ayudan a que se cree una norma jurídica o una ley. La jurisprudencia, como último punto de las fuentes formales, la crea la Suprema Corte de Justicia. La jurisprudencia se crea basándose en dos puntos muy importantes, que tiene un carácter de interpretación y otro de integración. El de interpretación es para que los juristas puedan comprender una situación determinada en algún tiempo determinado. Y de integración para que el juez pueda resolver un caso en específico sobre un hecho ya pasado. Ahora bien, las fuentes del derecho reales se dividen en dos: doctrina jurídica y principios generales del derecho. La doctrina jurídica está basada en la filosofía y la ciencia del derecho, es decir, que la doctrina jurídica ayuda a lo que son los principios y los valores para hacer un correcto modelo del derecho. Los principios generales del derecho, por su parte, son enunciados jurídicos. Estos no pertenecen directamente a una norma jurídica, pero ayudan al entendimiento de la misma, como por ejemplo el pacta sunt servanda. En latín, traducido al español, significa el que firma está obligado a servir. Una vez teniendo esta definición, sabremos que en la actualidad sería: si firmas, expresas tu voluntad y estás de acuerdo en hacerlo. Ahora bien, la historia del derecho es otra fuente del derecho en la cual de ahí emana el derecho romano y la independencia de México. El derecho romano es como fuente el derecho histórico, son la ley de las 12 tablas, creado en aquel tiempo como primer cuerpo normativo. Y gracias a la independencia de México tenemos a lo que son las constituciones que pasaron a través del tiempo en México y a la primera constitución que fue en 1824. Ahora bien, sabiendo lo que fueron las fuentes del derecho, realizaremos una actividad de la cual todos y cada uno realizaremos lo que son un marco conceptual de las características principales de las fuentes del derecho. Que pasen un excelente día.